Supercrack Estrella presenta los cátaros rompiendo la realidad Matrix, difundidos con sorprendente rapidez por el mediodía de Francia, en la región de Albi, donde se hicieron muy poderosos y recibieron el nombre de albigenses, y por la Italia septentrional, donde se les dio también el nombre de patarinos. Los cátaros, del griego igual puros, perfectos, constituyeron entre los siglos XI y XII la más peligrosa herejía, no solo dentro de la iglesia sino también dentro de la sociedad civil. El catarismo era una extraña mezcla, sobre un fondo decididamente maniqueo, de herejías pasadas como el docetismo y el gnosticismo, y de religiones orientales. Según los cátaros más rigoristas, los dos principios del bien y del mal, siempre en perpetua lucha en el mundo, son igualmente eternos y omnipotentes. Según los cátaros más mitigados, el principio del mal es una criatura de Dios, un ángel caído, llamado Satanás, Lucifer o Luzbel, y que habría creado el mundo visible de la materia, en oposición al mundo invisible de los espíritus buenos creados por el principio del bien. La creación del hombre es obra del principio del mal, que logró seducir y aprisionar en los cuerpos algunos espíritus puros. Para poder salvar a estos espíritus puros encerrados en cuerpos humanos, Dios envió su palabra por medio de un mensajero, Jesús, que era un ángel fiel y que Dios, por esta aceptación redentora, le llamó su Hijo. Jesús bajó a la tierra y, con objeto de no tener ningún contacto con la materia, tomó un cuerpo aparente y vivió y murió aparentemente como un hombre. Jesús enseñó que el camino de la salvación consiste en renunciar a todo aquello que tenga sabor carnal, si quiere uno liberar el espíritu puro que está encerrado y aprisionado dentro de nosotros. Por eso es pecado no solo el matrimonio, sino también el uso de los alimentos carnales. El ideal de santidad sería el suicidio como medio para escapar y sustraerse voluntariamente a la influencia del principio del mal. Al fin del mundo, todos los espíritus se verán libres y gozarán de la gloria eterna. No habrá infierno para nadie, puesto que cada uno habrá obtenido la salvación a través de reencarnaciones, purificaciones. Los seguidores del catarismo se distinguían en puros o perfectos y en creyentes. Los puros o perfectos vivían en absoluta separación de los bienes de la tierra, en rigurosa ascesis, y evitaban todo contacto carnal. El matrimonio es un lupanar y dar hijos al mundo significa procrear diablos. Rogad a Dios que os libre del demonio que lleváis en vuestro seno, decía un puritano de la secta a una mujer encinta. Los puros llegaban a este estado con una especie de imposición de las manos y del libro de los evangelios. Un ritual cátaro de Lyon nos ha conservado las particularidades de este rito de los puros. La ceremonia se iniciaba con el servitium, o sea, con la confesión general hecha por todos los presentes. Después, el candidato se ponía ante una mesa en la que estaba apoyado el evangelio, y respondía a las preguntas que le hacía el decano de los perfectos o puros. Después se pasaba al melioramentum, que consistía en la confesión del candidato, tras lo cual el decano le signaba con el evangelio. Decano y candidato recitaban una estrofa del Pater Noster. Después llegaba ya el consolamentum, que era una especie de promesa por parte del candidato de renunciar a los alimentos carnales, a la mentira, al juramento y a la lujuria. Al principio se les imponía el vestido negro de la secta, que podía ser sustituido por un cordón negro en tiempo de persecuciones. Los creyentes, por su parte, debían venerar y respetar a los elegidos y alimentarlos. No estaban obligados a las abstinencias carnales. En lugar del matrimonio se les aconsejaba el concubinato, pues no teniendo este como finalidad la procreación de los hijos, no prolongaba la obra de Satanás. Solo en el lecho de muerte podían los creyentes recibir el consolamentum, que era su regeneración. Recordar mi video Supercrack Estrella donde hablo de Lyon, en el video El misterio del conde de Saint-Germain y Richard Chanfray y la cantante Dalida, o el video Misteriosos gritos salen de una tumba en un cementerio en Lyon. En estos videos os cuento lo que se esconde en esta ciudad de Francia. El misterio de los cátaros. El pueblo perfecto. Los cátaros habitaron el sur de Francia hasta que su estilo de vida fue perseguido por la Iglesia Católica. Para explicar el origen de los cátaros, puros, perfectos o albigenses hay que comenzar por situarles. Sur de Francia, frontera con el Reino de Aragón, zona denominada el Languedoc. Abundantes recursos naturales, un comercio bullente originado por judíos, instalan bancos, y artesanía de gran calidad, todo ello apetecido por los vecinos franceses de los siglos XI y XII. Sus leyes, en esencia romanas, se habían modificado, haciendo desaparecer la servidumbre. Cualquier hombre podía convertirse en propietario de una tierra libre y acceder a la caballería, pues se consideraban más sus méritos que su origen, conceptos muy revolucionarios para la época. Así también, el trato igualitario hacia las mujeres estaba siendo amablemente reconocido.
Por otro lado, se había fundado la Universidad de Montpellier en forma conjunta por cristianos, árabes y judíos. El investigador francés Jean Blum, en su libro Mensaje y Misterio de los Cátaros 1989, señala que en la Edad Media, Occidente era cristiano, ya sea por íntima convicción o por la fuerza. Es así, señala el mismo autor, que la Iglesia romana nunca dejó de sofocar cualquier herejía doctrinal. A finales del siglo XII e inicios del Xili, el Languedoc se encontraba en estado de herejía. Caminaban descalzos por las calles de los pueblos del Languedoc, alrededor del 1100, extraños misioneros, vestidos con una túnica negra, siempre de dos en dos. Los cátaros eran ascetas, vegetarianos, célibes, no recaudaban el diezmo, ni se otorgaban tierras o ventajas de algún tipo, altamente exigentes consigo mismos. No tenían servicios religiosos obligatorios, sin distinción de sexos para la vida religiosa, ningún matrimonio obligado, creían en la reencarnación, en la dualidad de las cosas, rechazaban los juramentos y creían que el amor lleva en sí mismo la salvación. En el fondo era un movimiento gnóstico, altamente liberal. El legado papal, Pierre de Castelnau, expresaba en 1208 lo siguiente, cita extraída del libro de Blum: los asuntos de nuestro Señor están mal llevados en el Languedoc. Para que se restablezcan, sería necesario que se cometa contra la Iglesia un gran crimen que justificase una intervención del ejército. Quiera el cielo que yo sea la primera víctima. El 15 de febrero del mismo año, su deseo se cumplió. La Iglesia acusó a las gentes del conde de Tolosa, es decir del Languedoc, que eran gobernados por él. 2 días después el Papa le pide al rey Felipe Augusto que intervenga organizando una cruzada por 40 días, renovables. El 21 de julio de 1209 un ejército de 20.000 caballeros y 100.000 siervos se despliega ante las murallas de Béziers. Como representante del Papa viajaba el abad del Cister, Arnau Amalric, el cual propone la entrega de 222 cátaros, así se perdonará a la ciudad. La respuesta fue valiente y unánime, los habitantes, cátaros y católicos, unidos defenderían la ciudad. En menos de una hora la ciudad caía. Entre 5 a 6.000 personas, ancianos, niños y mujeres se refugian en la iglesia de Santa Magdalena. El comandante del ejército, no pudiendo distinguir entre católicos y cátaros, pregunta al representante papal qué hacer, y acá historiadores y trovadores señalan que Arnau Amalric dijo: matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. El último cátaro mira los ojos de su hermano, él es el último que queda por ser sacrificado. Su hermano le pregunta antes de ir a la hoguera: ¿y qué será ahora de la verdad? Con nosotros muere la realidad de la materia. Su hermano le mira, y le dice: otros vendrán que destaparán este mundo de mentira, Satanás nunca vencerá, la verdad saldrá porque Dios está con nosotros. Un templario se acerca y empuja hasta la hoguera mientras se despide con los ojos de su hermano. Atrapados y atrapados, pero no por siempre vencerás, hijo de las tinieblas, la realidad creada y encerrada será liberada, otros recarnarán y destaparán este velo de Isis. El culto de los cátaros comprendía la comida ritual, en la que un prefecto bendecía y partía el pan que, luego, se dividía entre los presentes. El Melioramentum, que tenía lugar cada mes y consistía en una confesión general seguida de 3 días de ayuno. Todas las ceremonias concluían con el beso de paz que todos los presentes al rito se daban sobre ambas mejillas. El catarismo desapareció muy pronto debido a la feroz represión existente bajo el nombre de Cruzada contra los albigenses, dirigida por Simón de Montfort y concluida con la batalla de Muret, el 12 de septiembre de 1213. Entre los apóstoles evangelizadores de los países contaminados de catarismo es preciso recordar a San Bernardo, al obispo español Diego de Acevedo y a la Orden de los Frailes Predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán. Luego cae Carcasona, se deja escapar a sus habitantes pero hay saqueo. Luego cae Albi y así cada ciudad. Propuesta religiosa cátara. Los cátaros eran gnósticos, implica que creían que la salvación llegaba por el conocimiento de Dios. La gnosis implica un sistema dualista que revela un mundo transitorio, finito e ilusorio. Pero oculto bajo las apariencias se encuentra presente, dormida y atrapada, la chispa divina, la que escapa a las restricciones e ilusiones humanas, simplemente es. No se trata de comprensión intelectual sino que de iluminación, es así como se hace la transferencia desde lo transitorio a lo eterno, desde la ilusión de este plano hacia lo infinito. En el fondo esta postura incitaba a una búsqueda personal y no a un sometimiento absoluto o obediencia servil. Ejemplo gnóstico cristiano es Tomás de Aquino. Todo esto habla de que era una religión iniciática, con relaciones que se remontaban a las escuelas de misterio en Egipto, Caldea y Grecia.
En sus rituales existía sabiduría primigenia que ayudaba a liberar al hombre de la esclavitud material. El consolamentum era el único sacramento que impartían, primero, en la ordenación del iniciado como bautismo y segundo, a los moribundos. Es un largo ritual frente a un altar que utiliza el Evangelio de San Juan y que en su simplicidad reviste una enorme grandeza. El otro día estaba viendo un documental llamado El verdadero código da Vinci. Este corto era básicamente una evaluación sobre los hechos mencionados en el famoso libro de Dan Brown que lleva casi el mismo nombre. Llegaban a la misma conclusión sobre la posibilidad de que el Santo Grial es el linaje de Cristo, pero rebatían casi todo lo demás que está escrito en dicho libro. Bueno, pero no quiero hablar acerca del libro o del documental en sí, lo que aquí les quiero comentar es de alguien más, alguien en el que todos hemos pensado muchas veces, sobre todo de chiquitos, cuando más miedo teníamos. Satanás, y también sobre un grupo de gente llamados catas. En el documental, mientras indagaban en una de las teorías sobre qué es exactamente el Santo Grial, hablaba de este grupo de personas, quienes se supone que protegían los documentos que revelaban que Cristo se había casado con María Magdalena y que habían tenido un hijo. Esta suposición fue rebatida más tarde debido a la falta de hechos históricos, pero lo que decían sobre los catas me pareció un punto de vista interesante acerca de la incansable búsqueda del significado de la vida o del Génesis. Según lo que decía este documental, los catas o cátaros eran un grupo de gente que vivió en una población de Francia llamada Relic hasta la mitad del siglo XIII. Esta gente creía que el mundo había sido creado por Satanás y no por Dios. Así que para ellos, el mundo material era malo y por lo tanto debía ser despreciado y no debían disfrutarlo. Satanás quería que el hombre disfrutara esta vida para así poderlo ver sufrir en la vida después de la muerte. Por esta razón, los catas se encargaron de llevar una vida simple, fuera de cualquier lujo. Por ejemplo, los catas no aprobaban el matrimonio, porque creían picar con las promesas del mundo material, a lo que me pregunto entonces cómo se reproducían. No es que piense que solo en el matrimonio sea válida la procreación, pero bueno, fue un pensamiento. El punto es que parece que los catas tenían su propia teoría Matrix como 1000 años antes de que las películas estas con Keanu Reeves salieran. Bueno, también el hinduismo habla acerca de la teoría del karma y moksha. El Sammayai explica que la vida no es más que una ilusión, pero incluso en el hinduismo se cree que Dios, el ser supremo o como lo llamen, creó el mundo para hacernos reflexionar acerca de que las cosas materiales deben terminar y que debemos buscar a moksha, que será una liberación de los ciclos de la vida. Los catas, por el contrario, creían que el creador era el malo, Satanás, así como el arquitecto en Matrix. El mundo que nos rodea fue creado por Satanás, por eso no llegamos a entender lo que pasó en el desierto con Jesús y Satanás. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, nos muestra el poder que tiene Satanás sobre este mundo de mataría, ofreciendo a Jesús reinos de esta tierra, a lo que su viene a responder que su reino no está aquí sino en otro reino. Diálogo entre Jesús y Pilato. Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? 36 Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. 37 Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, pero entonces viene de nuevo la pregunta, si somos parte del Matrix, ¿por qué tendríamos que salir de ahí? ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo? Si estoy usando ahora mismo la comput para escribir acerca de este tema, ¿estoy disfrutando del mundo material? ¿Y es malo? Y si estoy hablando acerca de que Satanás controla las cosas que me rodean, ¿no estoy desestabilizando un poco su control? Porque si no, nadie en el control de Satanás puede pensar en él como Satanás. Lo que me regresa al punto es, ¿quién carajos eran los catas? ¿Y cómo pudieron romper el hechizo de Satanás, el cual, según ellos, nos alcanza a todos? Me gustaría saberlo. Si eso, me convertiría en algo así como Neo. Los catas fueron destruidos por la cruzada cristiana en la Semana Santa de 1253, el año no es preciso, por 4 sacerdotes o algo así, ahí no lo entendí bien porque lo vi en francés. Igual y regresaran para enseñarnos la luz y ayudarnos a romper con la ilusión del mundo, ¿no? O yo qué sé.
Yo, a pesar de hacerme miles de cuestiones acerca de la vida y de la muerte, de la creación o de la destrucción, de la vida después de la muerte o de la reencarnación, creo en Dios, es más cómodo y me gusta esa teoría. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.